¿Alguna vez te has sentido discriminado y menospreciado por tu oficio, origen familiar o clase social? Si tu respuesta es afirmativa, créeme, no has sido el primero. Peor la pasaban los verdugos en la Edad Media. Desde que los hombres y mujeres se organizan en comunidades, ha sido necesario tener leyes que mantengan el buen funcionamiento de la sociedad y la tranquilidad ciudadana. Por tanto, cuando alguien se atrevía a desobedecer la ley, era necesario castigarlo. Y en ocasiones, los métodos utilizados podían ser muy crueles. Entre los siglos V y XV, la necesidad de ajusticiar a los presuntos criminales no disminuyó, sino que se volvió una tarea de gran importancia dentro de la sociedad, sobre todo en Europa. Para los pueblos y ciudades medievales, era fundamental hacer cumplir la ley de manera estricta. Sin embargo, muchos criminales terminaban convirtiéndose en forajidos, por lo que nunca se les podía castigar. Es por esta razón que cuando las autoridades tenían la oportunidad de hacer justicia, los condenados recibían condenas ejemplarizantes. Esto ocurría para desmotivar a todos aquellos que pensaban en desafiar la ley. No obstante, los hombres que dictaban la sentencia no siempre estaban dispuestos a ensuciarse las manos de sangre para hacerla cumplir. No todos tenían la integridad del gran Ned Stark. Es por esta razón que las autoridades medievales vieron necesario que otros fuesen los encargados de hacer realidad las órdenes de ejecución. Pero, ¿quién querría dedicarse a asesinar criminales? Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que ningún niño en la historia ha dicho, cuando sea grande, quiero ser verdugo. Y es verdad que el oficio de ejecutar personas nunca ha sido bien valorado por la sociedad. Pero esto no significa que durante la Edad Media no haya sido necesario, y hasta imprescindible. Debido a su impopularidad, las personas no hacían fila para ser verdugos, o, mejor dicho, no había una larga lista de espera para cubrir la vacante de ejecutor, hombre del miedo o carnifex. Pues, contrario a la creencia popular, durante la mayor parte de la Edad Media, el término verdugo no fue de uso común para referirse a estos individuos. No es hasta 1276 en el derecho municipal de Augsburgo que se menciona por primera vez al verdugo. A pesar del rechazo popular a esta profesión, alguien debía encargarse de ejecutar a los sentenciados a muerte. Es por eso que en muchas regiones de Europa se implementaron formas un poco controversiales para elegir a los encargados de cumplir la ley. Como la mayoría de las personas veía este trabajo como algo indeseable, era común que las autoridades locales acosaran a algunos profesionales como los carniceros para que aceptara asir el hacha. Pero como esto no siempre era posible, se buscaron otras opciones. En ciudades y pueblos de Europa Central, el deber de asesinar al reo recaía sobre el adulto más joven de la ciudad. Esto es muy parecido al método que utilizaban en Franconia, donde el encargado de asumir la tarea debía ser el último recién casado de la localidad, pues de esta forma pagaba la deuda contraída por su ingreso en la sociedad civil. Ya sabes, eso de tener que pagar deudas a la sociedad ya se hacía en la Edad Media. Pero todas estas formas de elección del verdugo generaban un profundo rechazo social, por lo que se optaron por maneras más prácticas de mantener el puesto siempre ocupado. En primer lugar, se optó por que los deberes del verdugo fuesen ejercidos por reos condenados a muerte. Sí, como lo escuchas. A veces, un criminal sentenciado podía salvar su vida si aceptaba asumir la labor del verdugo. ¿Tú qué harías si te encontrases en esa situación? Déjanos tu opinión en los comentarios. Yo lo tengo claro, ante todo hay que salvar el cuello. Pero no cometas el error de pensar que este oficio era exclusivo de aquellos que buscaban evitar el cadalso. Aunque era raro, también hubo personas que se ofrecieron voluntariamente a ocupar el rol de castigadores. Estos solían ser hombres pobres, hambrientos, sin tierras y recursos. Para ellos, tomar esta decisión era un intento desesperado por sobrevivir, ya que el verdugo recibía un sueldo, alojamiento e incluso algunos privilegios legales. Sin embargo, el costo social por dedicarse a la labor de asesinar personas era muy alto, tanto que en ocasiones las consecuencias alcanzaban a los familiares más cercanos. Los hijos, nietos y esposas de los verdugos solían sufrir marginación social debido a este oficio. Era tanto el rechazo a estas personas que cuando un verdugo moría o se retiraba, se obligaba a uno de los varones de la familia a ocupar el puesto,
pues nadie que se considerara limpio quería realizar ese trabajo. Pero ese es solo uno de los muchos ejemplos de las maneras en que los verdugos eran discriminados y desplazados dentro de la sociedad. Y es que durante la Edad Media europea, la Iglesia Católica alcanzó un gran nivel de influencia en la vida política y espiritual de las personas. Y para el cristianismo, cualquier forma de asesinato estaba mal vista, aunque fuese para hacer cumplir la ley. Se creía que aquellos que daban muerte a los condenados quedaban manchados espiritualmente para siempre por derramar sangre. Inclusive, muchas de las personas que se dedicaban a ejecutar este tipo de sentencias sufrían el rechazo institucional de la Iglesia, pues en varios lugares se les prohibía acudir a misa, entrar a los templos, comulgar y hasta confesarse. Por otro lado, la actitud del resto de la sociedad hacia los verdugos no era muy diferente a la asumida por la Iglesia. Se les obligaba a vivir fuera de los muros de la ciudad. Sus hijos raras veces podían casarse con una persona de una familia que no estuviese estigmatizada socialmente, además de que quedaban excluidos de muchos oficios y gremios. Y durante mucho tiempo estuvo extendida la creencia de que el verdugo tenía una especie de contagio de la muerte, o que su contacto podía provocar toda clase de males. El resto de ciudadanos no comían ni bebían cerca de él, y las personas evitaban a toda costa tocarlo o ser tocados por un castigador. Incluso, cuando un verdugo iba al mercado a comprar alimentos, no podía tocar con la mano nada, sino que debía señalar con una vara aquello que le interesaba comprar. La mano del verdugo era la encargada de dar muerte y tachar los escudos nobiliarios de los caballeros que traicionaban a su señor. Por tanto, nadie quería que sus pertenencias entraran en contacto con esta mano mortal. En el medioevo la justicia no tardó en ser asociada con la brutalidad, y al encarnar la violencia institucional, el verdugo era víctima de muchos prejuicios y a su alrededor se creaba una leyenda que rozaba lo fantástico. En muchos pueblos de Europa las personas creían que la sombra del verdugo podía caminar por sí sola. Empezaron a ser vistos como sádicos adoradores de la muerte. Todas las razones anteriores provocaron que, en el siglo XVII, en Inglaterra, los verdugos comenzaran a utilizar una máscara o capucha con el objetivo de preservar su anonimato. Aunque se ha extendido el mito de que la máscara tenía como finalidad causar miedo y provocar más temor en las personas, la verdad es que esta prenda de vestir permitía al verdugo poder vivir una vida común y corriente como cualquier otro ciudadano. Pero, aunque la capucha es quizás el elemento más distintivo de los verdugos en la cultura popular, no era la única pieza de ropa en su outfit. Si bien no existía un uniforme estandarizado, en muchas regiones de Europa se les entregaban a los verdugos ropas específicas para distinguirlos del resto de la ciudadanía. Por lo general, estas prendas de vestir solían ser de colores como el rojo, negro y el amarillo, ya que representaban conceptos como la sangre, justicia, muerte, autoridad y deshonra. Además, era imprescindible el uso de guantes de cuero gruesos. Esto ofrecía protección al encargado de realizar la ejecución, pues evitaba entrar en contacto con la sangre y fluidos del condenado, y al mismo tiempo les evitaba contaminarse espiritualmente ante los ojos del público que asistía a las ejecuciones. Porque lo importante no es no contaminarse, sino que las personas piensen que no lo hiciste. En algunas ciudades del Sacro Imperio Romano Germánico, los verdugos portaban un emblema municipal o una varilla como símbolo de autoridad. Esta era otorgada por el concejo de la ciudad. Las mismas autoridades ofrecían, en los días de ejecuciones importantes, ropa nueva o ceremonial, como un sombrero de ala ancha, botas altas y hasta una capa. Este atuendo convertía al verdugo en una versión medieval de The Undertaker. Porque una ejecución era un espectáculo, como la lucha libre estadounidense. Sin embargo, todo ejecutor que se tuviese en estima debía llevar siempre su baticinturón, donde guardaba sus herramientas de trabajo más útiles, como cuchillos, sogas o pinzas. Y es que un castigador no solo se dedicaba a asesinar a los condenados, sino que ser un torturador era otra de sus muchas funciones. Un buen verdugo medieval no era solamente un asesino, sino que sus responsabilidades judiciales abarcaban una amplia variedad de tareas. Sí, su deber más conocido, y por el que más fama adquirieron,
era la ejecución de prisioneros. Pero asesinar a un condenado no era una tarea tan sencilla como podemos pensar. Ejecutar a una persona en la Edad Media era todo un ritual, y la labor del verdugo comenzaba en la procesión, caminando adelante o al lado del condenado. Una vez que habían llegado al sitio de la ejecución, debía asegurarse de que sus ayudantes o discípulos habían preparado todo lo necesario para desarrollar el show, el castigo, sin inconvenientes. Obviamente, esto variaba de acuerdo al tipo de ejecución a la que debía someterse al reo. Así, el verdugo debía inspeccionar las sogas, hachas o las brasas calientes. Esto era muy importante, pues era su deber garantizar que la ejecución fuese limpia, rápida y lo más controlada posible. Las consecuencias de que una ejecución saliera mal podían ser muy graves e iban desde la humillación pública y la retención de sueldos hasta el despido. Antes de comenzar, el verdugo podía mostrar al público sus instrumentos de trabajo, y durante todo el tiempo que durara la ejecución, debía mantener una actitud calmada y solemne, como si fuera un funcionario sagrado del castigo. Si la condena se ejercía por decapitación, al finalizar mostraba la cabeza a los asistentes para confirmar la muerte. Luego le tocaba recoger y limpiar toda la suciedad y los instrumentos. Además, los verdugos solían especializarse en provocar padecimientos antes de la muerte, como podían ser la rueda, el descuartizamiento o la prensa, por solo mencionar a algunos. Y cuando el crimen cometido no era digno de un castigo tan severo, era el propio verdugo el encargado de ejecutar sentencias como la mutilación, marcar con hierro al rojo vivo, azotar públicamente al condenado o arrastrarlo por la ciudad. Esto debía hacerse con mucha precisión y cuidado, pues el reo no podía morir. ¿Y cómo lo hacían? La respuesta es sencilla: estudiando mucho. Aunque no había una máster en torturas y ejecuciones, ni una formación profesional para ser descuartizador de personas, los verdugos solían ser personas preparadas y hasta cultas. Como hemos dicho antes, muchos aprendían el oficio desde muy jóvenes, enseñados por algún familiar. Aprendían a utilizar las herramientas como las pinzas y el cuchillo. Practicaban con el hacha decapitando animales como perros, y muchos tenían profundos conocimientos de anatomía humana. Todo esto les permitía ser muy buenos en su trabajo. Con un conocimiento amplio del cuerpo humano para los estándares de la Edad Media, los verdugos no solo se dedicaban a matar, sino que también solían asistir en interrogatorios aplicando varios métodos de torturas. Esto lo hacía mediante la orden de un juez, jamás por cuenta propia, y en todo momento debía procurar mantener con vida y consciente al torturado. Y es que los verdugos eran verdaderos expertos en dosificar el dolor a sus víctimas para evitar muertes accidentales por shock o alguna otra complicación. Pero su rol dentro de la justicia medieval no quedaba ahí. En muchos pueblos europeos, el verdugo podía ser el encargado de pregonar las sentencias y ejercer como carcelero de los prisioneros. Al mismo tiempo, podía actuar como árbitro en duelos de carácter judicial. Y en ocasiones hasta ejercía como forense, pues muchas veces era llamado para inspeccionar cuerpos ahogados o suicidas, pues su valoración era imprescindible para declarar si el fallecido era apto para recibir sepultura cristiana. Esto solo lo hacían aquellos que poseían mayor experiencia y cuyo conocimiento, adquirido a base del trabajo continuo con cadáveres, les dotaba de una alta capacidad para valorar posibles causas de muerte. No olvidemos que, cuando se terminaba una ejecución, era el mismo verdugo el encargado de llevarse el cuerpo para enterrarlo o exponerlo públicamente, según le fuese ordenado. Pero, aunque en la actualidad la figura del verdugo está estrechamente ligada a la muerte, el asesinato y la violencia, en la Edad Media muchas veces era la persona a la que acudías para que te salvara. ¿Y cómo es eso posible? Pues sencillo. Pues muchos se vieron obligados a tener que ejercer semejante oficio debido a formar parte de un linaje familiar. Como hemos mencionado, su formación incluía aprender habilidades como la utilización de herramientas y conocimientos sobre las distintas partes del cuerpo humano. Así que, motivados por ayudar a las personas a su alrededor, y no solo cortarles la cabeza, algunos verdugos medievales ejercieron de médicos. Ironías de la vida. Los mismos vecinos que los despreciaban
acudían una y otra vez a ellos para ser sanados y encontrar alivios para sus dolencias. De esta manera, los verdugos ejercían como sacamuelas, cirujanos de heridas, sanadores de huesos rotos y realizaban sangrías. O sea, que los ortopédicos, traumatólogos, dentistas y cirujanos actuales son los descendientes de estos oscuros personajes. La historia recoge casos de verdugos como el francés Charles-Henri Sanson, quien mantenía correspondencia con médicos y científicos para perfeccionar el uso de la guillotina. Las relaciones entre verdugos y médicos solían ser positivas, pues muchas veces, luego de la ejecución, los cuerpos terminaban en los laboratorios y consultas de anatomistas y doctores para su estudio. Obviamente, esto ocurría luego de pagar una modesta cantidad al encargado de ejecutar a la víctima. Por cierto, Charles-Henri Sanson podría ser considerado el verdugo de las celebridades francesas, pues fue el encargado de decapitar a figuras de la talla de Robespierre, María Antonieta y Luis XVI. Pero, a pesar del estrecho vínculo entre médicos y castigadores, y que estos últimos ejercieran como sanadores en muchos lugares, existieron verdugos que desearon abandonar su profesión y restaurar el honor de su familia. Tal es el caso de Franz Schmidt, quien durante el siglo XVI ejerció como castigador en la ciudad germana de Nuremberg. Franz había heredado el oficio por tradición familiar, pero siempre sintió una profunda contradicción entre su cargo y la vocación de su llamado. A los 19 años practicó con un hacha y varias calabazas, y hasta decapitó a un perro antes de ser nombrado oficialmente como verdugo profesional. A partir de ese momento, Franz Schmidt se convirtió en un experto en el cuerpo humano, ejecutando a 394 personas y asistiendo en más de 300 torturas judiciales. Pero, al mismo tiempo que infligía dolor en unos, dedicaba su vida a sanar y ayudar a otros. En su ciudad no solo era un verdugo temido, sino también un cirujano respetado. Franz fue una persona metódica y dejó registrado en su diario cada ejecución, tortura y tratamiento médico realizado, dejando constancia del conflicto interno y el aislamiento social que sufría por su condición de hombre del miedo. Finalmente, un día se cansó de asesinar criminales y renunció a su puesto para dedicarse exclusivamente al ejercicio de la medicina. Luego consiguió que el emperador restaurara su estatus de ciudadano honorable. Y así, Franz Schmidt acabó con décadas de deshonra familiar y evitó que sus hijos heredaran el hacha y pudiesen dedicarse a la medicina como él. Y es que la presión social y psicológica que experimentaban los verdugos era enorme, por lo que las autoridades políticas y religiosas ofrecían condiciones laborales muy beneficiosas para la época a las personas dispuestas a dedicar su vida a este cargo. Obviamente, algo bueno tenía que tener decapitar gente. Para empezar, los ejecutores eran compensados con un sueldo oficial, el cual era pagado con los impuestos de los ciudadanos, digo, con el dinero del concejo municipal, el rey o la nobleza local. Y como buen profesional, mientras mejor fuese en su trabajo, más cobraba por sus servicios. Este salario podía incrementarse de acuerdo al número de ejecuciones realizadas, si éstas eran múltiples, se hacían ante público, o si poseían un nivel de dificultad alto. También cobraban horas extras por torturar prisioneros. Y lo mejor era que en muchos pueblos y ciudades quedaban exentos de pagar impuestos. Vivían el sueño de todo youtuber. A este pago hay que sumarle otros beneficios. Por ejemplo, a muchos verdugos se les entregaba una vivienda, la cual solía tener huerto y establo. Lo malo es que la casa solía estar ubicada en las afueras de la ciudad, pero al ser gratuita no se quejaban. Por otro lado, podían portar armas incluso cuando estaba prohibido para el resto de ciudadanos y no podían ser juzgados por delitos menores. A todo lo anterior hay que agregar los negocios que solían realizar los verdugos con los subproductos de su trabajo. Boticarios, alquimistas y médicos solían ser clientela fija de los verdugos, a quienes les compraban los cadáveres, dientes, huesos y grasa de los ejecutados. Los castigadores tenían derechos preferenciales sobre las pertenencias de los criminales a los que daban muerte. Esto incluía las ropas del reo, sus armas y herramientas, e incluso sus tierras, aunque esto último ocurría raras veces.
Además, muchas familias preocupadas sobornaban a los verdugos para que no hiciera sufrir más de la cuenta o ejecutara lo más rápido posible a sus parientes. También solían pagar para recuperar el cadáver o para que recibiera un entierro digno. En Francia, los verdugos eran fundamentales para el Estado y podían encargarse de la recaudación de impuestos entre las clases más marginales y hasta regentar casas de juego. Incluso tenían derecho a hacerse con una parte de lo que se vendía en los mercados. En muchas regiones, los verdugos funcionaban como una empresa. La maldición social que significaba ocupar este cargo tenía que ser recompensada con muchos beneficios económicos, excepto para los que trabajaban en pueblos o comunidades pequeñas. Estos, ante la escasez de trabajo, debían ejercer también como carniceros o médicos para obtener más ingresos. No obstante, los verdugos de las ciudades y los pueblos más grandes poseían un estilo de vida acomodado, disfrutando de lujos obtenidos con sudor y sangre, sobre todo esto último. El ejemplo más notable sería el ya mencionado Henri Sanson. El gran Sanson parisino demostró ser un profesional excelente en su profesión, además de un luchador por los derechos de los verdugos, pues fue él quien consiguió que se terminara con el ostracismo que sufrían los verdugos y sus familias. Vestido con su uniforme rojo, Sanson se dedicó a perfeccionar la guillotina como método de ejecución. Esto le permitió ser muy productivo en su trabajo, llegando a realizar alrededor de 3.000 ejecuciones. Una cifra nada despreciable y que le permitió cosechar grandes beneficios económicos, tanto durante el gobierno de la monarquía como durante la Revolución Francesa. Sanson vivió con lujos para su época. Tenía caballos y empleados, y su nombre era reconocido en toda Francia, aunque inspiraba terror. Finalmente, con el paso de los años, el aumento del desempleo y la precariedad económica, muchas personas letradas como maestros, médicos y abogados comenzaron a ejercer como verdugos porque ganaban más dinero. ¿Y tú? ¿Te abrirías un OnlyFans?